Welcome to, welcome to, welcome to. Bienvenido a dos problemas de aplicación introductoria que incluyen la notación de función compuesta. Una función compuesta es cuando componemos o combinamos dos funciones. Y usamos una notación dada a continuación. Estos son ambos equivalentes, y dimos f de g de x al componer una función en este formulario. Es probablemente más fácil reconocer que para evaluar esta función compuesta. Primero evaluaremos la función g, la función interna. Y entonces determinamos el producto de la función g, utilizamos este valor y la función f y para ayudarnos a recordar esto, también podemos decir f después de g de x. De nuevo, recordando nosotros evaluamos la función g primero si la función compuesta escrita en este formulario. Echemos un vistazo a nuestro ejemplo. La función c de f da el número medio de calorías quemadas para caminar por los pisos de las escaleras. F of te da el número de pisos de escaleras que una persona media puede caminar en minutos. ¿Qué función compuesta necesita evaluar para determinar cuántas calorías quemará una persona en 30 minutos? Aviso en esta pregunta, nos dan el tiempo de 30 minutos. Volviendo a nuestras funciones, aviso si ingresamos el tiempo en minutos en la función f, nos da el número de pisos de escaleras, que podemos entrar en la función c para determinar el número de calorías quemadas. Así que debemos evaluar la función f de t primero. Esta será la función interna de nuestra función compuesta. Tenemos f de t, pero t es 30, tan f de 30. Esto nos dará el número de pisos, que entonces entraremos en la función c para determinar el número de calorías quemadas. Así que nuestra función compuesta es c de f de 30, que también podemos escribir como c después de f de 30. Esta sería la función compuesta requerida. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. C of te da el costo de enfriar una casa en el desierto. Cuando la temperatura media diaria de verano es de grados. T of te da la temperatura media de verano diario el día de verano. ¿Qué función compuesta usaría para determinar el costo? ¿Enfriar una casa en el desierto del 28º día de verano? Queremos saber el costo para enfriar la casa cuando nos dan es el 28 día de verano. Entonces, si evaluamos t de 28, esto nos dará la temperatura promedio diaria de verano en ese día. Y una vez que sabemos la temperatura media, podemos sustituirla a la función c para determinar el costo de enfriar la casa. Así que queremos primero evaluar la función t de d, en este caso t de 28. Así esta será la función interna. El producto de esto será la temperatura media del verano diario, que será la entrada en la función c, nuestra función de costos. So c of t of 28 es Siemens nuestra función compuesta, que también podemos escribir como c después de t28. Estos son ambos equivalentes, solo escritos en diferentes notas de funciones compuestas. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.